Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. En un pequeño pueblo costero de Galicia, España, la familia Varela vivía en una antigua casa de piedra a la orilla del acantilado. La construcción parecía desafiar al viento y a las olas que rompían contra las rocas, pero sus paredes, desgastadas por siglos de sal y lluvia, ocultaban secretos que ni la familia conocía. El padre, Javier Varela, era un hombre taciturno, con una mirada profunda y algo inquietante, mientras que su esposa, Isabel, mantenía una calma aparente, aunque sus ojos reflejaban una inquietud constante. Tenían 2 hijos, Lucía, de 13 años, y Tomás, de 9. Desde que se mudaron, la familia percibía ruidos extraños, susurros que no podían atribuir a la brisa ni a las olas. Al principio eran leves, crujidos en las vigas, pasos en el piso superior, sombras que parecían moverse ligeramente. Pero Lucía comenzó a ver algo más. Figuras que se desvanecían al parpadear, formas oscuras al borde de su visión. No eran del todo humanas, pero tampoco completamente desconocidas, como sombras con ojos brillantes que se deslizaban entre las paredes y desaparecían antes de poder ser vistas con claridad. Tomás, en cambio, escuchaba voces cerca del acantilado, gritos y murmullos que parecían llamarlo, arrastrándolo hacia la bruma que cubría el borde del acantilado al amanecer. Una tarde, Isabel lo encontró frente al precipicio, señalando al vacío y murmurando palabras incomprensibles. «No quiero ir, mamá, pero ellos me llaman», dijo con voz temblorosa. Javier intentó racionalizar los hechos, la imaginación de los niños, el sonido del viento, la soledad del lugar. Pero incluso él sentía escalofríos al recorrer los corredores de la casa, y en las noches un murmullo constante parecía recorrer las paredes, como si algo invisible respirara junto con ellos. El primer indicio real de que la casa tenía algo más ocurrió una noche de tormenta. Relámpagos iluminaban los acantilados y el mar embravecido, y un golpe sordo sacudió la puerta principal. Isabel, al encender la lámpara, vio que una sombra se movía sobre el suelo del salón. No era humana, alta, delgada, con extremidades largas y ojos que brillaban con un fulgor extraño. Al girarse para llamar a Javier, la figura desapareció, dejando un frío que se clavó en los huesos de toda la familia. Desde esa noche, la atmósfera dentro de la casa cambió. Lucía ya no solo veía sombras, sino que las sentía acercarse. Tomás parecía escuchar un lenguaje que solo él comprendía, y Javier e Isabel empezaron a notar que los muebles se movían ligeramente por sí solos, como si una presencia invisible reorganizara la casa. La sensación de ser observados se volvió constante, incluso durante el día. El viento de Galicia, que antes parecía ser solo un fenómeno natural, ahora se sentía como un susurro consciente que recorría cada rincón de la casa. Y la familia Varela comenzó a comprender que algo antiguo y desconocido había despertado en las paredes, algo que no era humano, pero que los estudiaba, los esperaba y, tal vez, jugaba con ellos. Las semanas siguientes trajeron un silencio inquietante y cambios sutiles, pero perturbadores en la casa. La familia Varela intentaba mantener la rutina, pero cada rincón parecía observarlos. Lucía comenzaba a hablar sola, murmurando palabras incomprensibles, mientras su mirada se fijaba en lugares vacíos de la sala, como si algo invisible estuviera allí. Tomás seguía atraído por el acantilado. Isabel lo sorprendió varias veces al amanecer, parado en el borde, sus manos extendidas hacia la bruma del mar, escuchando los murmullos de voces
que nadie más podía oír. Javier, preocupado, colocó un cordón de seguridad, pero al día siguiente el niño estaba de nuevo en la misma posición, con la misma expresión hipnotizada. Durante una tarde tormentosa, Javier descubrió que los muebles habían cambiado de lugar mientras él estaba fuera. Los objetos estaban alineados de manera precisa, formando patrones extraños, casi rituales. Las paredes, antes lisas y gastadas, ahora mostraban marcas que parecían símbolos antiguos, trazados en polvo o humedad, apenas visibles, pero perturbadores. Una noche, mientras la familia cenaba, un relámpago iluminó la sala y algo apareció detrás de la ventana, una figura oscura, alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos que brillaban en rojo. Lucía se levantó y caminó hacia la sombra sin miedo, murmurando: «Ven, ellos me llaman». Isabel trató de detenerla, pero Lucía parecía hipnotizada y la sombra desapareció en el aire justo cuando Isabel intentaba tocarla. Los días se volvieron más extraños. La luz del sol parecía filtrarse de manera diferente, proyectando sombras que no correspondían a los objetos, y el viento que golpeaba la casa traía susurros que imitaban voces humanas. Incluso Javier comenzó a percibir movimientos en la periferia de su visión, sombras que se movían entre los muebles y las paredes, desapareciendo cuando se giraba para mirarlas directamente. Una madrugada, Isabel despertó por un susurro que parecía provenir del sótano. Bajó con cautela y encontró marcas en las paredes, figuras humanoides alargadas, símbolos repetidos y un rastro de tierra húmeda que parecía formar un sendero que conducía a una de las habitaciones más antiguas de la casa. No había rastro de Tomás ni Lucía, pero sus voces se escuchaban, un eco distante que llamaba a Isabel con urgencia. El descubrimiento hizo que la familia se diera cuenta de que algo más que un espíritu o una ilusión estaba presente. La casa parecía estar viva, consciente y de algún modo comunicándose con los niños. Lucía y Tomás no solo percibían a estas entidades, parecían entenderlas, incluso obedecerlas. Cada noche los murmullos crecían y los patrones que aparecían en los muebles y paredes se volvían más complejos, como si la casa estuviera construyendo un mapa o un ritual que solo los niños podían completar. Javier intentó racionalizar los eventos, pero su lógica se tambaleaba con cada nueva manifestación. La bruma que rodeaba el acantilado parecía acercarse más a la casa, arrastrando consigo un olor a humedad y sal mezclado con algo más profundo y antiguo, algo que llenaba los pulmones de inquietud. El miedo se volvió palpable. Isabel notó que Lucía hablaba con alguien invisible, mientras Tomás caminaba por los corredores siguiendo figuras que nadie más podía ver. La familia Varela entendió que el peligro no estaba fuera, sino dentro, y que la casa había despertado algo que ellos no podían controlar. El invierno se acercaba, y con él la sensación de que la casa respiraba y observaba cada movimiento de la familia. Lucía y Tomás habían dejado de compartir sus secretos con sus padres. Hablaban entre ellos y con las entidades invisibles, siguiendo instrucciones que nadie más comprendía. Susurraban nombres, trazaban símbolos en el suelo y señalaban paredes vacías, como si prepararan algo que solo ellos conocían. Javier comenzó a notar cambios más alarmantes. Los muebles se movían solos, no al azar, sino formando figuras geométricas complejas, líneas y círculos que se repetían en distintos puntos de la casa. Isabel, cada vez más nerviosa, percibía que la atmósfera estaba cargada de energía. La bruma exterior, que antes parecía natural,
Ahora subía lentamente por los corredores de la casa, introduciéndose por las rendijas y rodeando a la familia con un frío húmedo y opresivo. Una tarde, mientras revisaba el desván, Javier encontró un libro antiguo escondido entre las vigas. Estaba cubierto de polvo, escrito en un idioma desconocido, pero algunas palabras resaltaban: ellos observan, ellos llaman, ellos eligen. Al abrirlo, un susurro recorrió la habitación y por un instante Javier sintió que algo invisible rozaba su nuca. Lucía comenzó a dormir en el suelo del salón, rodeada de símbolos que ella misma dibujaba con tizas y piedras. Tomás la acompañaba y juntos murmuraban palabras que parecían invocaciones, aunque no humanas. Isabel los observaba, horrorizada, mientras la casa crujía a su alrededor, como si estuviera complacida con el ritual. Una noche, durante una tormenta intensa, Javier escuchó un golpe fuerte proveniente del sótano. Bajó con cuidado y encontró un rastro de tierra húmeda que formaba un sendero hasta el corazón de la casa. Allí, sombras alargadas se deslizaban entre las paredes, con ojos brillantes que lo seguían en silencio. Intentó huir, pero las sombras parecían anticipar cada movimiento, bloqueando su camino. Solo cuando retrocedió hacia la escalera, las figuras desaparecieron en la penumbra, dejando tras de sí un frío que se incrustó en sus huesos. Isabel, mientras tanto, descubrió que los niños habían colocado piedras y objetos en patrones precisos alrededor de la casa y del pozo en el patio. Cada círculo y línea parecía formar un mapa invisible que conectaba la casa con el acantilado y la bruma exterior. Era como si los niños fueran intermediarios, comunicándose con algo que existía entre la tierra y el mar, algo que había esperado siglos para ser despertado. El miedo se volvió constante. Incluso durante el día, las sombras se movían en los rincones. Los muebles emitían crujidos sincronizados con sus pasos y la sensación de ser observados los acompañaba en cada momento. La bruma exterior parecía crecer, extendiéndose lentamente hacia el interior de la casa, arrastrando consigo un olor metálico mezclado con humedad y sal, algo que hacía que el corazón latiera con fuerza y la respiración se cortara. Javier comprendió que la familia no solo estaba en peligro físico, sino también mental. La casa y las entidades invisibles estaban afectando la mente de los niños y la de los adultos. Cada día, las líneas entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban más, y la familia empezaba a sentirse atrapada en un ciclo que no podían romper. La presencia de los seres era palpable, su inteligencia y paciencia escalofriantes, y su intención, aunque desconocida, claramente enfocada en los Varela. La noche cerró con un silencio absoluto. Lucía y Tomás dormían junto al pozo, rodeados de símbolos que brillaban levemente bajo la luz de la luna. Javier e Isabel se abrazaron, incapaces de moverse o hablar, sabiendo que algo estaba despertando dentro de la casa, algo antiguo, consciente y hambriento de atención. El viento golpeaba las ventanas y en cada ráfaga parecía escuchar voces, los susurros de los siglos, las advertencias de aquellos que no habían sobrevivido antes y un llamado que prometía no dejarlos ir nunca. El invierno había envuelto Galicia con un frío húmedo que se filtraba en cada grieta de la casa. La familia Varela sentía que la atmósfera se volvía más densa, más viva, como si la misma piedra y la madera respiraran y los observaran. Lucía y Tomás ya no se limitaban a susurrar. Ahora caminaban por la casa siguiendo sombras invisibles, tocando paredes y suelos donde sentían que ellos respondían. Una tarde, Isabel descubrió que las sombras proyectadas por los muebles
se alargaban y se deformaban, formando figuras humanoides que parecían moverse por voluntad propia. Cuando intentaba llamar a los niños, estos no respondían. Estaban hipnotizados, de pie frente a una pared vacía, murmurando palabras que Isabel no entendía. Javier intentó documentar los fenómenos. Tomó notas, fotografías y videos. En todos los registros, las sombras se movían de manera que no correspondía a la luz ni al mobiliario. Algunas incluso parecían observándolo directamente, aunque no tenían rostro definido. La sensación de ser vigilados era constante y cada noche los susurros crecían, más claros y más insistentes. Una noche de tormenta, mientras la familia cenaba en silencio, un golpe seco sacudió la puerta principal. Javier se acercó y detrás de la ventana vio una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos brillantes que parecía flotar sobre el suelo. Lucía se levantó y caminó hacia la sombra sin miedo, murmurando palabras que parecían invocaciones. Isabel corrió a detenerla, pero la niña parecía hipnotizada. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando un frío intenso que se impregnó en la piel de todos. Los días siguientes, la familia notó que el pozo del patio parecía estar vivo. La tierra se removía sola, y las piedras formaban círculos y líneas precisas, como si un patrón invisible se dibujara con cada movimiento. Tomás y Lucía seguían interactuando con lo que no se veía, siguiendo instrucciones que la casa y las sombras parecían imponerles. Isabel comprendió que los niños habían desarrollado una conexión con lo que habitaba en la casa, algo antiguo y consciente, con inteligencia propia. Javier intentó buscar explicaciones lógicas, pero incluso él comenzó a percibir cambios que no tenían sentido. Corrientes de aire que se movían en círculos precisos, susurros en idiomas desconocidos, muebles que se desplazaban solos y sombras que imitaban formas humanas, pero deformadas y alargadas. Una noche, Isabel bajó al sótano siguiendo los murmullos de Lucía y Tomás. Allí encontró símbolos grabados en la madera y la piedra, algunos muy antiguos, otros recién formados. La tierra estaba removida, formando senderos que conducían desde el pozo hasta la pared del fondo, como un ritual que alguien invisible había completado mientras ellos dormían. El miedo se volvió palpable. La familia comprendió que no podían escapar de la influencia de la casa. Incluso durante el día, sentían la mirada de las sombras y percibían movimientos invisibles. Los niños parecían comprender los designios de estas entidades y se movían según sus instrucciones, mientras los padres eran meros observadores de un ritual que no podían controlar ni detener. El final del día trajo una calma engañosa. Las sombras desaparecieron momentáneamente, el viento se detuvo y la casa parecía dormir. Sin embargo, Isabel sabía que era solo un respiro. La presencia continuaba viva, observando y esperando, y que el invierno solo aumentaría su poder, fortaleciendo la conexión de los niños con lo desconocido. La familia Varela estaba atrapada en un ciclo que crecía en intensidad cada día, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba cada vez más. El invierno había alcanzado su punto más oscuro. La casa de los Varela estaba envuelta en una bruma constante que parecía penetrar cada grieta y cada rincón. La familia estaba atrapada en un ciclo de eventos inexplicables. Los muebles se movían solos, las sombras formaban figuras humanoides que observaban, y los susurros de idiomas desconocidos resonaban desde las paredes. Lucía y Tomás habían dejado de comer y dormir normalmente. Pasaban horas en el patio,
rodeando el pozo con piedras y símbolos que cambiaban de forma cada día, como si la casa los reorganizara. A veces se escuchaban risas bajas y susurros que no pertenecían a ellos. Pero los niños reaccionaban como si los entendieran y obedecieran sin dudar. Javier intentaba resistir, colocando barreras físicas y psicológicas, pero era inútil. La casa parecía anticipar cada movimiento, bloqueando sus intentos de proteger a los niños. Isabel se encerraba en la cocina, observando horrorizada cómo los símbolos en el suelo parecían irradiar una luz débil que solo los niños podían percibir. Una noche de tormenta intensa, un golpe ensordecedor sacudió toda la estructura. Javier bajó al sótano y encontró un rastro de tierra húmeda que formaba senderos complejos y símbolos antiguos. Las sombras se movían entre las paredes, alargando sus formas y siguiendo cada paso. Intentó gritar, pero el eco devolvió sus palabras deformadas, como un mensaje cifrado que solo los niños podían descifrar. Lucía y Tomás estaban frente al pozo, murmurando palabras incomprensibles, con los ojos fijos en la oscuridad interior. Isabel trató de apartarlos, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. La casa estaba viva, y su influencia sobre los niños alcanzaba un nivel que parecía imposible de romper. Javier comprendió que el peligro no era solo físico, sino mental y espiritual. Los niños estaban conectados con algo que existía desde antes de la construcción de la casa, algo consciente que esperaba y manipulaba. Cada piedra, cada símbolo, cada sombra formaba un patrón que la familia debía completar sin poder resistirse. En un momento, la figura alta y delgada con ojos brillantes apareció frente al pozo. Lucía extendió la mano hacia ella y Tomás la imitó. Javier e Isabel observaron aterrorizados mientras los niños parecían fusionarse con la presencia, comprendiendo cosas que los adultos no podían ni imaginar. La tensión alcanzó su punto máximo. El viento rugía, las paredes crujían y el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando la tormenta terminó, la calma fue inmediata, pero inquietante. Los símbolos y patrones habían desaparecido del suelo, dejando solo piedras dispersas y tierra removida. Lucía y Tomás volvieron a sus habitaciones como si nada hubiera pasado, pero sus ojos reflejaban un conocimiento aterrador y una calma que no era humana. Isabel abrazó a Javier y susurró: «No podemos luchar contra esto». «Lo sé», respondió él. «Ellos han tomado la casa y a los niños. El amanecer trajo luz, pero no alivio. La casa estaba intacta, como si nada hubiera sucedido, pero la familia sabía que ya nada sería igual. La presencia seguía allí, invisible, pero consciente, y los niños habían cruzado una línea que los padres no podían comprender ni revertir. El invierno continuaba, y con él la casa aguardaba el siguiente movimiento de quienes ahora formaban parte de su mundo silencioso y aterrador. La noche más larga y silenciosa había caído sobre la casa Varela. El viento golpeaba los acantilados de Galicia con fuerza y la bruma cubría toda la propiedad, arrastrándose lentamente por los corredores como si buscara algo. La familia estaba agotada, pero la casa parecía recién despertada. Cada sombra, cada crujido, cada corriente de aire tenía intención y conciencia. Lucía y Tomás se habían convertido en mediadores de lo desconocido. Murmuraban palabras incomprensibles mientras caminaban por el patio y el pozo, extendiendo sus manos hacia la bruma. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño que no pertenecía a su edad ni a la luz natural. Isabel y Javier intentaban contenerlos, pero incluso su abrazo parecía inútil. La fuerza invisible que guiaba a los niños los superaba, una presencia
se manifestó por completo. La figura alta y delgada, con extremidades alargadas y ojos brillantes, apareció en el centro del patio, rodeada de un halo de bruma y frío. Los susurros que llenaban la casa se hicieron ensordecedores y por un momento la realidad pareció fracturarse. Las paredes se alargaban, el suelo vibraba y los muebles se desplazaban formando símbolos imposibles. Lucía y Tomás extendieron las manos hacia la figura y al tocarlos un estremecimiento recorrió toda la familia. Javier sintió que cada célula de su cuerpo era observada y analizada. Isabel, que sus pensamientos se desnudaban ante esa conciencia. Los niños no mostraban miedo, solo calma absoluta, como si comprendieran algo que sus padres jamás podrían entender. El clímax llegó cuando la figura se inclinó levemente hacia ellos y la bruma envolvió a la familia. Todo el patio, el pozo, las paredes y el desván parecían fusionarse en un único espacio imposible, como si la casa misma hubiera cobrado vida y respirara con ellos. Los padres sintieron un terror profundo y absoluto, pero también una certeza silenciosa. Nada de lo que hicieran podría alterar lo que se había despertado en su hogar. Cuando la bruma se disipó lentamente al amanecer, la casa parecía nuevamente en calma. La figura había desaparecido, los símbolos habían dejado de brillar y la bruma se retiró hacia los acantilados. Sin embargo, Lucía y Tomás ya no eran los mismos. Sus ojos conservaban el fulgor de la noche. Su comportamiento era distante y enigmático, y parecía que parte de lo desconocido se había instalado permanentemente dentro de ellos. Javier e Isabel se abrazaron, exhaustos y aterrados, comprendiendo que la experiencia había cambiado para siempre a su familia. La casa permanecía en pie, silenciosa, pero cargada de una energía que nunca desaparecería. La familia Varela había sobrevivido físicamente, pero mental y emocionalmente ya eran diferentes. La presencia de lo desconocido ahora formaba parte de su vida cotidiana, y la línea entre lo real y lo sobrenatural había desaparecido para siempre. El invierno continuaba, y con él la bruma y las sombras que se deslizaban por la casa. La familia sabía que cualquier intento de escapar sería inútil. La casa y sus seres habían elegido a los niños, y los Varela estaban atrapados en un ciclo que nunca terminaría.